Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente acá en otro vivo de Graformar. Esta vez vamos a transmitir por Instagram, acá que aparecen mensajes de WhatsApp. Bueno, acá me dicen hola, me saludan, así que estimo que se está escuchando bien, que se está viendo bien. Avísenme por favor si no es así, ya que estuvimos haciendo vivos por Facebook hasta ahora, desde que empezó la cuarentena, y bueno, hubo unos inconvenientes con la cámara, no salieron bien, entonces bueno, estoy probando por acá por Instagram. Bueno, acá está apareciendo gente, bienvenidos, qué placer poder volver a compartir con ustedes otro vivo. Creo que voy a poder dejarlo guardado, ya les digo, no estoy demasiado canchera con Instagram, pero la idea es que quede guardado igual que pasaba con los anteriores y bueno, después veré cómo lo puedo pasar a Facebook. Y de acuerdo a cómo resulte, seguiremos por acá por Instagram o por Facebook. Vamos a ir viendo, a ver cómo nos vamos manejando. Bueno, bienvenidos, Bruno, Andrea, Gaby. Qué placer tenerlos acá. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Hay gente que, bueno, la tenemos presente todos los miércoles. Hay gente nueva, entonces les doy la bienvenida a todos. Y para la gente nueva, siempre me gusta presentarme rápidamente. Yo soy Karen Roger, soy directora de Graformar, del Centro de Formación en Grafología de la Argentina. Me recibí de grafoanalista hace 39 años. Luego hice la carrera oficial, me recibí de perito grafólogo y luego complementé mis estudios y me recibí de coach ontológico profesional y de máster en programación neurolingüística. Creo que abarqué todas las áreas de campos laborales de grafología. Y hoy vamos a hablar de una de esas áreas en las que trabajo, que es la orientación vocacional. Inclusive, bueno, edité 2 libros también, un libro que es el Manual de Grafología al alcance de todos y otro libro que es el Manual de Interpretación del Dibujo de la Casa Árbol Persona, que es un test que se utiliza en psicología, en grafología, que se conoce como HTP, House Tree Person. Bueno, una vez hecha la presentación, para aquellos que no me conocen, vamos a comenzar con este tema de hoy, de orientación vocacional, que algunas personas me pidieron. Siempre me van llegando mensajes de temas, de gente que quiere que hable de alguna cosa en especial. Entonces, bueno, esta es la invitación, que si hay algún tema que les interesa, me manden un mensaje, un mail, un mensajito de WhatsApp y vamos a ir preparando los temas de acuerdo a lo que les interese. Hoy nos vamos a dedicar a la orientación vocacional. Y en general, cuando se habla de orientación vocacional, hay gente que piensa que las orientaciones se hacen solo para los adolescentes, solo para los chicos que terminan. Las orientaciones se pueden hacer a cualquier edad. Yo realicé orientaciones a gente de 30 y pico de años que por ahí empiezan una carrera y se dan cuenta que no es, la dejan, empiezan otra cosa, la dejan, empiezan otra y por ahí inclusive están trabajando en algo que, bueno, trabajan para vivir de eso, pero no les gusta. Entonces, no hay una edad
Liliana, presente como siempre, hoy se te ve y se te escucha muy bien. Gracias, Liliana, gracias. Claudia, también bienvenida. ¿A qué nos referimos con vocacional? Fundamentalmente cuando hablamos de vocación, vocación viene de un término latino, vocatio, que quiere decir llamado. Entonces, esta vocación es esa inclinación, ese interés, esa motivación que nos lleva a dedicarnos a ese trabajo, a esa actividad, a lo que querramos hacer y que lo tomemos como forma de vida. Cuando hacemos algo que responde a nuestra vocación, esa actividad nos completa, nos sentimos plenos con esa actividad. Hay una frase que dice, elegí un trabajo que te guste y no vas a tener que trabajar nunca más en tu vida. Y lo digo por experiencia propia porque yo amo a mi profesión, amo lo que hago, me genera mucha pasión, me dedico con pasión a cada una de las áreas de lo que trabajo, a enseñar, a hacer un informe grafológico, una orientación vocacional, una grafoterapia, una conversación de coaching. Entonces no me importa si la hago de lunes a viernes, si la hago en fin de semana, si la hago en feriado, si la hago a la mañana, a la tarde, en la noche. Me encanta, porque trabajo de mi vocación. Entonces, el poder encontrar esa vocación, eso que me gusta, eso que me llena, eso que me impulsa a hacer esa actividad, por más que se presenten inconvenientes, que siempre se presentan, porque es parte de la vida, por más que a veces nos cansemos, y sí, yo trabajo un montón y a veces me canso, ya no tengo 20 años, así que me canso, pero sigo haciendo lo que me gusta. Entonces, es importante a la edad que sea poder encontrar esa vocación y poder encontrar esa actividad y desarrollarse en esa actividad para que no nos pese. Porque a veces me ha tocado escuchar a personas que están los domingos a la tarde protestando y con angustia y con bajón porque el lunes tienen que empezar a trabajar, porque es un peso ese trabajo. Entonces, cuando encontramos realmente esta vocación, estamos esperando que llegue el lunes. El lunes, el martes, el jueves, el sábado, el día que sea. No importa. Para eso hacemos nosotros las orientaciones vocacionales. Y por supuesto, en mi caso, utilizo la grafología. Ahora me preguntan, ¿con grafología solo se puede hacer una orientación? No. Una orientación vocacional es un proceso. Es un proceso donde vamos a trabajar para aunar aptitudes e intereses. Aptitudes, capacidades, habilidades, con los intereses, con las motivaciones, con eso que me va a impulsar a seguir a pesar de los inconvenientes. Entonces, podemos inferir que si yo elijo una profesión que me gusta, que me interesa y encima tengo habilidad, me va a ir mejor. Por supuesto que hay cuestiones externas, factores externos que inciden en todos, con vocación o sin vocación. Pero si encontramos esta actividad, como decía recién, los inconvenientes, o como decimos en coaching, los quiebres, los vamos a superar mucho más rápido.
En este proceso de orientación vocacional, yo utilizo, por supuesto, el análisis grafológico, que lo hago en los escritos, tomo test emocionales, en donde también aparece mucho de lo que llamamos grafología emocional. Utilizo técnicas proyectivas, utilizo dibujos, como les decía, el de HTP, el de casa, árbol, persona, el test de la persona bajo la lluvia, bueno, Bartek, varios test proyectivos a base de dibujos para conocer la personalidad de esa persona que se está haciendo la orientación. Y ahora vamos a ver por qué. Utilizo test psicométricos porque también es importante medir el coeficiente intelectual, medir las condiciones y las posibilidades que tiene esa persona. Utilizo cuestionarios. Es un trabajo en conjunto. Es un trabajo muy profundo de autoconocimiento para esa persona, en donde el orientador no solo utiliza esto para distinguir e identificar todas las características de personalidad, distinguir estas aptitudes, este potencial que tiene la persona, sino también el tipo de inteligencia, lo que hace al temperamento, al carácter, y para qué puede servir esa persona, y servir en cuanto a poder desempeñarse con un rendimiento óptimo, no que no sirva como persona, ¿sí? Algunos tenemos más aptitud para una cosa y otros tenemos más aptitud para otra. Entonces, si por ejemplo viene alguien y dice, no sé, a mí me gusta la música, pero resulta que no tiene oído ni para tocar el timbre, le va a costar más, le va a ir mal. María Luz, ¿cómo estás? Un saludito. Laura. De la misma manera que puede tener mucha aptitud numérica, facilidad para los números, pero no le gustan, le gusta lo humanístico. Entonces, si sigue una carrera relacionada con eso, y en algún momento se va a inclinar para otro lado. También los orientadores, en toda esta investigación que hacemos del proceso vocacional, estudiamos, averiguamos qué pasa con el ámbito familiar, con el ámbito social, socioeconómico, qué influencias pueden existir en esa persona. A veces nos encontramos con familias de, no sé, abogados, escribanos, médicos. Entonces es como que el abuelo es médico, el padre es médico y bueno, es como que el caminito ya va por ahí. Por ahí a la persona, al chico, a la chica, quien sea, no le gusta. Yo escuché en alguna oportunidad una persona, odontólogo, que decía, bueno, no, pero mi hijo, que yo espero que siga odontología, porque imagínate, ya tiene todo el consultorio armado, tiene todo, que esto es tan caro, todo este material. Sí, bárbaro. Y a veces los padres decimos, no, pero yo no le dije nada. No lo decimos verbalmente. Pero como hemos hablado en otros videos, hay una comunicación que tiene que ver con lo no verbal. Entonces, ¿cuántas veces recibimos de nuestros padres y nosotros como los padres a veces, como padres, a veces también hacemos lo mismo con los hijos y transmitimos deseos, transmitimos paradigmas, transmitimos creencias? Esto de, por ejemplo, ay, vas a seguir docencia, pero si los docentes no ganan bien. No, búscate algo que te dé más plata. Y no sé qué es lo que da más plata o menos plata, porque en realidad va a dar mejor rendimiento económico o peor rendimiento económico
de acuerdo al trabajo de cada uno y a cómo nos dediquemos. Entonces, todas esas influencias, todo eso que aparece en este proceso de orientación, es importante tener en cuenta cuando hacemos las orientaciones. Yo personalmente en la orientación hago 2 informes. Un informe de personalidad donde salen todas las características social, intelectual, emocional, tendencias, reacciones, posibilidades, limitaciones, fortalezas, debilidades. ¿Por qué? Porque una persona puede querer, por ejemplo, una carrera que sí es costosa. Hay carreras que son más costosas que otras, por los materiales, por los elementos. Y por ahí es una persona que no tiene un poder adquisitivo como para seguir eso. Entonces, es muy importante distinguir si su motivación es lo suficientemente grande como para que, pese a no tener los recursos, porque cuando tenemos los recursos todo es más fácil, pese a no tener los recursos, va a continuar focalizándose en eso que quiere y va a llegar. Quien no tenga esa motivación, quien no tenga esa fortaleza, esa estructura psíquica, probablemente abandone. Al principio, a la mitad de la carrera, no sabemos. Y eso provoca frustraciones. El haber elegido algo, el empezar algo con mucho entusiasmo y que después quede cortado por la mitad. Maricel, Jackie, bienvenidas, Viviana. Bueno, en la medida que van apareciendo voy saludando. Si hay alguna pregunta, tarde pero estamos, qué linda. Si hay alguna pregunta que quieren hacer, también, por supuesto, voy a tratar de ir contestando si llego a leerla. Yo les decía entonces que en la orientación nos abocamos a todos estos aspectos. Y hablaba de inteligencia, hablaba de capacidad. Antiguamente se pensaba que una persona era inteligente o no si sabía hacer cuentas, si sabía resolver problemas, etcétera, etcétera. Bueno, hubo estudios, Howard Gardner, por ejemplo, que es el creador de las inteligencias múltiples, hubo estudios que demostraron que no todos tenemos la misma inteligencia para todo. Entonces hay distintos tipos de inteligencia. Y las carreras necesitan determinada inteligencia para que nos lleve bien, para que nos vaya bien, ¿sí? Inteligencia para resolver todas las situaciones que se pueden ir presentando. María Laura, bienvenida. Soy Paula, si podés recordarnos los test que tenemos que hacer. Sí, yo no sé lo que utilizan los demás. Yo te puedo compartir, Paula, lo que hago yo. Yo utilizo, por supuesto, el test grafológico en lo que hago escribir a las personas. Utilizo test emocionales, el test de Sachs, por ejemplo, que es un test que da mucho desde lo emocional. Utilizo test proyectivos de dibujos, el HTP, persona bajo la lluvia, el test de Bartek. Utilizo el test de los colores si es necesario, el test de Bender si es necesario, que es un test también con tarjetas que hay que dibujar. Utilizo varios cuestionarios. Utilizo actividades y dinámicas que tiene que hacer la persona que está haciendo la orientación vocacional. Muchas veces en su casa, le doy así como tarea para el hogar, para que vaya pensando, analizando, descubriéndose y después las vamos trabajando. Porque como decía al principio, este es un trabajo
diría un 50 y un 50. Los orientadores guiamos, pero no decidimos absolutamente nada, ¿sí? Estaba hablando entonces de los tipos de inteligencia que nos van a llevar a definir un poco más el tema de las carreras. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia práctica, la inteligencia concreta. Este tipo de inteligencia nos sirve para aquellas carreras más de tipo administrativo, con cuestiones tangibles, pragmáticas, concretas. ¿Cómo nos damos cuenta en la escritura, por ejemplo, que una persona tiene este tipo de inteligencia? En general son escritos son letras simples, no son letras muy adornadas, son letras muy parejas, regulares, con un predominio de lo que llamamos nosotros una media por ahí de la escritura. Son escrituras que tienen una buena armonía entre el texto y el espacio, con líneas, renglones horizontales, muy parejas, muy ordenadas, muy organizadas. Estefanía, ¿cómo se pueden comprar tus libros a distancia? Si es acá en la Argentina, la editorial lo vende y lo envía a cualquier parte del país a través de Mercado Libre. Te voy a pedir que me mandes un WhatsApp o un mail, un mensajito, y yo te paso el link de la editorial ahí en Mercado Libre para que los puedas comprar. No sé cómo se manejan porque yo no vendo los libros, pero sé que ellos los distribuyen porque alumnos míos los han comprado de esa manera. En el exterior todavía no lo sé, estoy en comunicación con la gente de España, que es la otra parte de la editorial, para ver cómo podemos hacer para que lleguen a otras partes de otros países. Bien, tenemos también otro tipo de inteligencia, que es no, de nada, Estefanía. Es la inteligencia más creativa. Para todas aquellas profesiones que necesitan esta capacidad de innovación, que necesitan esta capacidad de salirse de la norma y poder crear o inventar algo nuevo. La gente que se dedica, por ejemplo, a diseño de lo que sea, diseño de una página web, diseño de interiores, diseño de ropa, necesitan este tipo de inteligencia. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la escritura? Formas originales, agradables, que no impidan la legibilidad de la letra, ¿sí? Original no es sinónimo de complicación, porque a veces me dicen, uy, pues son esas letras complicadas que no se entiende nada. No, eso no es original. Eso es complicación. Eso puede llevar a la confusión. Letras originales, letras dinámicas, fluidas, que tengan enlaces en donde no se pierda la parte esquemática de la letra, pero que esos adornos sean estéticos y mejoren la letra. Son letras muy personalizadas, muy movidas, donde predomina, al contrario de la que dije concreta y práctica, predomina la irregularidad. ¿Por qué? Porque la irregularidad en los géneros, en los ítems que nosotros estudiamos en la escritura, me habla de flexibilidad. Y la persona creativa necesita esa flexibilidad para saber que esto en esta cuestión no funciona. Vamos a ver de qué manera la damos vuelta y creamos algo nuevo. Hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia social, que nos sirve para aquellas carreras humanísticas, para aquellas carreras que necesitamos un trabajo en equipo,
que necesitamos socializar con un otro, que se necesita empatía, que se necesita un grado de extraversión, de comunicación, de tolerancia, de respeto por el otro. Carreras humanísticas, docencia, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con esto de contactarse con un otro. Imagínense que hacemos un estudio de personalidad y nos dan características de una persona individualista, una persona que tiene dificultades de comunicación, una persona que tiende al aislamiento, una persona que no tiene paciencia para explicar, para escuchar a un otro. Bueno, esa persona no puede dedicarse a carreras humanísticas. ¿Por qué? Porque no tiene la parte de personalidad, y si lo hace, va a tener que hacer un cambio bastante profundo para que pueda desempeñarse de manera natural y fluida. Esta inteligencia social, ¿dónde la vemos grafológicamente? En una inclinación que tiende hacia la derecha, que tiende hacia lo progresivo, hacia el futuro, hacia el afuera, en una letra dinámica, en una letra donde predomine un poco más el movimiento curvo que el movimiento anguloso, porque la curva tiene que ver también con esta ductilidad, con esta adaptación. También que tenga oscilaciones, porque el trabajo con los seres humanos no es un trabajo estático. Quienes trabajen habitualmente con personas sabrán y podrán confirmar esto, que los seres humanos no siempre estamos igual, no siempre estamos con el mismo estado de ánimo, no siempre se presentan las mismas situaciones. Entonces, a veces tenemos que lidiar con determinadas cuestiones y requiere de nosotros esta capacidad de adaptarnos, de flexibilidad, de no querer imponer lo que pensamos que es así. Todo esto también se ve en este tipo de inteligencia social. Y por ahí, como para ir terminando, tenemos la inteligencia comercial, que nos sirve para todas aquellas carreras que tengan que ver con el comercio, con la parte administrativa, económica, con hacer crecer emprendimientos, marketing, etc. Y esa es una letra en donde también vamos a encontrar dinamismo, porque la persona que tiene esta capacidad comercial es la persona que va a ir buscando cuál es la beta, cuál es la forma que le va a generar mejor rendimiento, mejores ingresos. Es una letra movida, es una letra por ahí en donde se pueden encontrar números, letras en forma de números, no números específicos, que sean números, por supuesto. Hay algo que nosotros le llamamos arpones o ganchos, que son un gesto tipo que hay en lo grafológico, en las letras, sinuosidades, escrituras, renglones que tengan que ver con cierto movimiento, y esto tiene que ver con el acomodarse a la mejor conveniencia, ¿sí? Esto tiene que ver con lo comercial. Y la inteligencia más científica, esa inteligencia que nos permite investigar, para estas profesiones donde se requiere minuciosidad, el poder dedicarse a probar, a investigar, a cuestionar,
no sé, se me ocurre una persona que está en un laboratorio, las personas que hoy en día están buscando vacunas, curas a determinadas patologías o lo que nos está pasando hoy en día con el COVID. Estas personas tienen que tener capacidad para poder aislarse, concentrarse en eso que están haciendo, sin dispersarse y aprovechando todos los elementos a disposición. Entonces es una escritura también sencilla, pero más pequeña, con una distribución más concentrada, es decir, los renglones, las palabras tienden a concentrarse un poco más, muy regular, horizontal. Es una escritura en general más desligada, las letras no están tan unidas por esto del individualismo, porque estas personas pueden pasarse investigando libros, buscando en la computadora información, pueden pasarse horas. La persona que tiende a socializar y está una hora en eso y ya está caminando por las paredes porque necesita otra cosa distinta. Ni bien ni mal. Cada uno tiene aptitud o inclinación o disposición para determinadas cosas. Hoy en día que con lo que estamos pasando vemos dos de las profesiones, a mi juicio, más, no sé si exigidas, pero que las vemos que están a full con el trabajo en general, cuidándonos, que son las relacionadas con la medicina, los médicos, enfermeros, la gente que está en el ámbito de la salud y la gente que está en el ámbito de las fuerzas, la policía, los gendarmes, cada uno en su lugar, nos están cuidando, cada uno desde su lugar, nos están protegiendo. Entonces, estas carreras necesitan una vocación de servicio para poder ejercer eso que les gusta en pos del beneficio de los otros. La policía para cuidarnos, los médicos para salvarnos. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Todo esto hace a la orientación vocacional, por eso a veces me dicen, uy, pero con esta letra me podés decir que puedo seguir. Y no, el día que yo aprenda a determinar una carrera específica y saber que le va a ir bien solo mirando la letra, creo que me hago millonaria. No se puede. Para poder determinar esto, tenemos que tener en cuenta todo lo que dije antes, tenemos que hacer todo este proceso. Es algo muy profundo, es algo muy exhaustivo, un trabajo de investigación, de autoconocimiento y de posibilidades. Y por supuesto, una vez detectado eso, yo entrego 2 informes, el informe de personalidad y el informe vocacional, y de lo que haya salido del informe vocacional, por supuesto completo con la información de esas carreras, es decir, a lo que haya salido le brindo a la persona la información sobre campos laborales, programas, para qué sirve, lo vamos trabajando juntos, para que se lleve toda la información completa. Con esto, bueno, en principio estaríamos terminando el tema de la orientación vocacional. Quiero comentarles que el 24 y 25 de julio voy a hacer un taller virtual de firmas, que era lo que ya venía diciendo en los otros vivos. En estos días vamos a ir promocionando el taller y vamos a ir publicando todo lo referido a modalidad, costos, fecha, horarios, etcétera, a través de la plataforma Zoom.
Así que cuando vayan observando esta información o si quieren más información detallada, se comunican con nosotros por mail, por mensaje de WhatsApp, como gusten. Y bueno, espero verlos en el próximo vivo, verlos en los talleres que vayamos haciendo. Para mí, como dije antes, esto es un placer. Es mi pasión, hago lo que me gusta, sigo mi vocación, así que esto me hace muy feliz. Paula, gracias Karen, clarísima como siempre. Tres Arroyos, ya sé que Tres Arroyos está firme ahí, sí, como siempre. Muchas gracias a todos. Julieta, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes y espero no hacer lío y que se pueda guardar el video en el muro y que quienes no hayan podido participar del vivo lo puedan ver las veces que quieran, que necesiten. Bueno, gracias y cuídense mucho.